Gracias, Samantha. La economía del país tocó fondo en el actual trimestre a causa de la pandemia de COVID-19. Esto lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimó que los esfuerzos de su administración comenzarán a ser visibles a partir de julio. El presidente desestimó los datos del INEGI que señalan que México alcanzó una cifra récord de desempleo. Pienso que va a ser más difícil la situación abril, mayo, junio. Se va a tocar fondo. Abril, mayo, junio. Va a estar más complicado que de enero a marzo. Pero de julio hacia adelante vamos a recuperarnos. Va a empezar la recuperación. Ese es mi pronóstico. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a mi querido Rodrigo Pacheco y también en la sana distancia, Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Querido Rodrigo, querido Arnulfo, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, querido Paco, qué gusto estar contigo. Bueno, que alguien me explique, por favor, ¿fue el mes de mayo un buen mes para el peso mexicano? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué factores intervinieron para que esto sucediera, Arnulfo? Sí, bueno, fue un gran mes para el tipo de cambio, tuvimos una apreciación del 9%. Aún así, en el año vamos en un retroceso del 17% y junio está empezando bien. Creo que hay dos factores coyunturales que ayudaron mucho en este sentido. Uno es la recuperación de los precios del petróleo. Ya hoy nos despertamos con que el Brent ya anda sobre los $40, la mezcla mexicana de petróleo supera los $30 por barril y es muy distinto el impacto en las finanzas de Pemex y en las finanzas públicas si el precio del petróleo está abajo de cero, como lo llegamos a tener hace un mes, a tenerlo ya arriba de 30. La otra es la debilidad del dólar. El dólar se ha debilitado frente a todas las divisas duras, trae un proceso de depreciación que se inició por los temores de que la Fed tuviera que bajar más sus tasas, llevándolas a cero, pero que se ha exacerbado recientemente con todo el tema y el clima de protestas y de situación complicada que hay en Estados Unidos. Rodrigo, ¿ves también condiciones para que estos factores se puedan sostener durante el tiempo y que esto sea una tendencia? Sabes, Paco, que veo mucha fragilidad, es decir, todavía hay mucha incertidumbre y a veces me da la impresión que los mercados de capital, pienso en las bolsas, por ejemplo, pues son relativamente volátiles. En cuanto al tipo de cambio, me parece que esta fragilidad que menciono nos puede ir dando sorpresas, sobre todo porque conforme van emergiendo los datos del impacto económico del COVID, antier se daba cuenta de estos 12 millones de personas que dejaron de tener una ocupación remunerada y eso va a tener consecuencias, Paco, y en ese contexto decir que me da la impresión que seguiremos teniendo un panorama volátil con respecto al tipo de cambio hacia adelante, sobre todo porque todavía no estamos viendo, aquilatando los efectos negativos de esta crisis. Ahora, Arnulfo, tú también coincides con esta situación, con esta apreciación de parte de Rodrigo Pacheco. O sea, ¿habrá factores que le jugarán en contra durante este periodo hasta final de año al peso mexicano? Sí, de hecho el tipo de cambio es... Tenemos un... Ahora, hay también un tema que juega a favor. Uno de ellos es las buenas cuentas externas. Mal que bien, en el primer trimestre del año México siguió acumulando reservas internacionales por efecto de un superávit comercial con Estados Unidos de casi 30,000 millones de dólares. En la medida en que la reactivación... Estamos teniendo problema en la comunicación con mi querido Arnulfo, mi querido Rodrigo, mientras la podemos componer. ¿Nos ayudas ahí tú también? Claro, sí, pues, lo que nos decía Arnulfo es, y tiene razón, esta parte conservadora, digamos, desde el punto de vista fiscal, en donde el gobierno mexicano ha optado por no aplicar medidas contracíclicas, pero al mismo tiempo no generar más deuda, pues ayuda, digamos, a tener finanzas públicas relativamente más ordenadas. Quizás la duda, digamos, que se va planteando hacia adelante son dos, ya las mencionaba él. Uno, Pemex y la posibilidad de que independientemente de los precios del petróleo, pues vimos las pérdidas
reconocidas, que acumulaba extraordinarias y que esto pudiese corregirse. La verdad es que no se ven elementos de que eso pudiese ser así. Y lo segundo es que la recaudación pueda sufrir un descalabro. Ya veíamos que el impuesto sobre la renta en el mes de abril cayó 26% y que ya hacia el tercer trimestre esta caída en la recaudación pues eventualmente no le ponga mucha presión a las finanzas públicas mexicanas. Afortunadamente, Paco, en términos de las finanzas públicas per se, los compromisos que hay de deuda son denominados en pesos y eso ayuda bastante. El asunto es que en el caso de Pemex, pues sí tiene compromisos de deuda inmensos y están denominados en dólares y eso pues sí que le genera una presión enorme a la propia empresa y obviamente a las finanzas públicas porque entendemos que el gobierno mexicano no va a dejar de respaldar a Petróleos Mexicanos. Pues me quedo Rodrigo Pacheco, muchísimas gracias. Arnulfo, Gracias, te mando un abrazo, me estabas congelando por ahí, cuídate. Sí, una pena. Saludos. Gracias, saludos y buenos días.